más, ¿no? Bueno, han pillado ustedes a Sara, no es que cambiara de hora, ni de momento del día, ni nada. Estamos hoy con Sara, que es la que nos va a hacer el resumen de los días 10, que fue ayer, y 11, que es hoy, del conflicto de Palestina. Lobo, por motivos de salud, no puede estar presente, pero Sara, lógicamente, es del mismo nivel y nos lo va a hacer magníficamente. Sara, ¿qué pasó ayer y hoy cómo va el conflicto de Palestina? Pues ha habido numerosos e inquietantes acontecimientos y a continuación voy a pasar a relatar lo que me parece a mí más relevante. Reuters reporta que las fuerzas de defensa de Israel harán públicas imágenes y conversaciones interceptadas que probarían que la yihad islámica estaría detrás del atentado contra el Hospital Batista Al-Ali. Del delegado de la Liga Árabe en las Naciones Unidas ha declarado que el régimen israelí debe ser responsabilizado por el crimen y todos los que contribuyeron a su implementación también deben rendir cuentas. El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Bahed, ha señalado en una entrevista en La Noche en 24 horas que el hospital bombardeado en Gaza fue advertido horas antes del ataque de que iba a ser bombardeado y pidieron que fuera desalojado. Cientos de manifestantes en los alrededores de la base militar de Estados Unidos en Kurecik, Turquía. Aviones de las Fuerzas de Defensa de Israel bajo la dirección conjunta con el Shin Bet mataron a uno de los miembros de alto rango de la organización terrorista Hamas, Imam Nofal, que se desempeñaba como comandante de la brigada de los campamentos centrales de Hamas en la Franja de Gaza. El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha declarado que tener consternación y dolor por los cientos de víctimas en el hospital Al-Ahli de Gaza. La protección de la población civil, incluso en un conflicto, debe ser una prioridad absoluta. Macron ha declarado: nada puede justificar un ataque contra un hospital, nada puede justificar que se ataque a civiles. Francia condena el ataque contra el hospital Al-Ahli de Gaza, que se ha cobrado tantas víctimas palestinas. Nuestros pensamientos están con ellos, todo debe salir a la luz. Asimismo, hay ciudadanos que están pidiendo que el Mossad hunda a Sánchez y que desvele el contenido de su móvil. Ha habido numerosas y diversas manifestaciones en apoyo a Palestina en distintas ciudades de España, tales como Barcelona, Sevilla. En Melilla ha sido atacada una sinagoga. En Irán, el corresponsal de Al-Mayedin en Teherán ha dicho que hay 3 millones de iraníes que se han registrado como voluntarios para la yihad en Palestina. Si Hezbollah ataca a Israel desde el Líbano, la Casa Blanca invocará el artículo 2 de la Constitución, que indica que el presidente puede enviar fuerzas estadounidenses a zona de hostilidades para proteger a los estadounidenses en el extranjero, en este caso a las decenas de miles de norteamericanos que viven en Israel. Una vez tomada esa decisión, Biden tendría que notificar al Congreso dentro de las 48 horas según la resolución sobre poderes de guerra de 1973. Eso le daría a Biden 60 días para actuar sin que sea necesaria la aprobación del Congreso para el uso de la fuerza militar, según un analista. Biden ha dicho a Netanyahu que ayer estaba triste y enojado por la explosión en el Hospital Batiste y parece que el otro lado está detrás, no tú. Los aeropuertos de Lille, Lyon, Toulouse y Niza fueron evacuados tras informes de una amenaza a la seguridad. Israel dice que imágenes de las cámaras de vigilancia de Netiv Hassara muestran una gran andanada de cohetes lanzados desde el norte de Gaza, seguida de una enorme explosión en la franja, al parecer causada por un proyectil fallido, para explicar el impacto en el hospital. La ministra de Derechos Sociales en funciones y líder de Podemos, Ione Belarra, ha avanzado este miércoles que van a pedir al PSOE que el gobierno suspenda relaciones diplomáticas con Israel, además de que se apliquen urgentemente sanciones económicas a nivel europeo sobre las autoridades israelíes por el genocidio planificado, según ha denunciado, que están llevando a cabo contra el pueblo palestino. Tras recordar la petición a su socio en el gobierno de llevar a Israel ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, ha dicho que con Rusia, a raíz de su invasión de Ucrania, se actuó de manera inmediata.
Me parece que es urgente y que España podría hacer mucho más, ha señalado Belarra en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha abogado por frenar las exportaciones con Israel y que la Unión Europea haga un embargo de armas. En Alemania, una sinagoga y un centro comunitario judío han sido atacados este miércoles de madrugada con cócteles Molotov en Berlín, lo que ha llevado al canciller alemán Olaf Scholz a subrayar que el antisemitismo no tiene cabida en Alemania. Este tipo de ataques, en palabras de Scholz, son inhumanos y no pueden tolerarse. La policía ha abierto una investigación para esclarecer el suceso ocurrido en el barrio berlinés de Mitte y que se ha saldado sin víctimas o daños materiales. Joe Biden da luz verde a la gran invasión de Gaza. Y al mismo tiempo, China anuncia que respalda la invasión rusa a Ucrania. Ambas noticias provienen de medios hebreos y rusos respectivamente, por lo que, de ser cierto, podría ser un punto de inflexión a nivel mundial. Egipto responde a Netanyahu y le advierte de que cualquier escalada en la región será respondida en la misma proporción. El Líbano está bombardeando las bases militares israelíes que hay cerca de su frontera. Israel ha respondido con fuego de artillería. Israel está evacuando a todo su personal de la embajada que tienen en Egipto. Joe Biden, durante su visita a Israel, ha declarado que jamás cometió maldades y atrocidades que hacen que ISIS parezca algo más racional. Israel cierra sus embajadas en Marruecos y Egipto ante riesgos de ataques y manifestaciones pro-palestinas. Netanyahu afirma que el actual nivel de apoyo de Estados Unidos se encuentra en un nivel sin precedentes. Egipto anuncia que cooperará con todas las partes internacionales para establecer el Estado de Palestina. Las embajadas de Israel y de Estados Unidos en Buenos Aires recibieron amenazas de bomba. El Consejo de Seguridad de la ONU rechaza una resolución que condena los atroces ataques terroristas de Hamás. Arabia Saudita le pide a sus ciudadanos que abandonen el Líbano de inmediato. Una portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca ha dicho que un análisis estadounidense de los datos actualmente disponibles indica que Israel no es responsable de la explosión ocurrida ayer en el hospital de Gaza. La evaluación se basa en el análisis de Estados Unidos de imágenes aéreas, interceptaciones e información de fuentes abiertas. Ha indicado la portavoz del NSC, Adrienne Watson, en un post en X, añadiendo que Estados Unidos sigue recopilando información. Protesta pro-Palestina en Madrid frente a la Embajada de Israel. Putin ha declarado que los portaaviones estadounidenses estacionados en el mar Mediterráneo están dentro del alcance de nuestros misiles hipersónicos. Esto no es una advertencia, sino simplemente un recordatorio. Protestas frente a la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak. El ministro de Defensa israelí, Gallant, afirma que hay que preparar el frente norte porque Hezbollah es 10 veces más fuerte que Hamás. Netanyahu añade que Biden prometió una ayuda militar importante. Biden ha dicho que no informamos a Israel que entraríamos en la guerra si Hezbollah se unía al conflicto. Entre los manifestantes en Estados Unidos, ayer en el Capitolio, se encontraban 400 judíos y 25 rabinos que exigían el fin de las hostilidades. También se les habían unido personas de otros ámbitos políticos. El presidente de Egipto, Sisi, ha aprobado abrir el cruce de Rafah para permitir el paso de unos 20 camiones que transportan ayuda humanitaria a Gaza, según Biden. En Melilla, un grupo de manifestantes pro-Palestina rodea una sinagoga. Tras una concentración pacífica por las calles en Melilla, un grupo de manifestantes se ha concentrado esta noche, por ayer noche, la noche del miércoles, se ha concentrado delante de la sinagoga situada en el centro de la ciudad autónoma, con banderas y pancartas en defensa de Palestina. La Policía Nacional se ha desplazado hasta la zona y se ha visto obligada a intervenir tras varios incidentes. Mientras tanto, en Europa, Italia, Francia, Alemania, Noruega, República Checa, Austria, Eslovenia, Eslovaquia, Polonia y Suecia han ordenado paralizar el acuerdo de Schengen y reimponen a lo largo de los meses de octubre y noviembre los controles en algunas de sus fronteras, por miedo a que la guerra desatada entre Israel y Hamás tenga repercusiones en Europa en forma de ataques o en el aumento de los flujos migratorios.
En Francia, la policía ha detenido a un individuo tras intentar apuñalar a un transeúnte en las inmediaciones de una sinagoga en Cannes, al grito de Alá es grande. Así lo ha confirmado el ministro del Interior, Gérald Darmanin, en un mensaje publicado en la red social X, en el que felicita a los agentes por la rapidez en la operación. Las tropas de Estados Unidos en Irak amenazadas por drones. Estados Unidos ha derribado este miércoles 3 drones que se dirigían contra las tropas que ese país tiene estacionadas en Irak, según el Mando Central de Estados Unidos, CENTCOM. 2 drones fueron detectados en el oeste de Irak y se tomaron medidas para derribarlos, logrando la destrucción de uno de ellos y causando daños al segundo, lo que resultó en heridas leves para algunas tropas. El tercer dron fue destruido en el norte de Irak, indicó el CENTCOM. El intento de ataque fue reivindicado por un grupo armado iraquí en apoyo a las facciones palestinas actualmente en guerra con Israel. Israel vuelve a bombardear posiciones de Hezbollah en Líbano y en una base del ejército en Siria. Las fuerzas de defensa de Israel muestran un vídeo grabado en horas de la mañana del hospital de la ciudad de Gaza que fue alcanzado anoche por un lanzamiento fallido de la organización terrorista Yihad Islámica Palestina. Jamás roba la ayuda humanitaria, dice Israel. El portavoz del ejército de Israel, Daniel Hagari, ha asegurado que el movimiento de resistencia islámica Hamas roba ayuda humanitaria de Naciones Unidas en Gaza para alimentar su terror. Según Axios, el miembro del gabinete de guerra israelí Benny Gantz dijo al presidente estadounidense Biden que desmantelar Hamas podría llevar años, mientras que el ministro de Defensa Gallant afirmó que su país necesitará el apoyo de Estados Unidos durante un largo periodo de tiempo. La resistencia islámica iraquí publicó imágenes del ataque de hoy a la base de Ain al-Assad contra tropas estadounidenses. Manifestación en apoyo de Palestina esta tarde en las calles de Barcelona. Aviones de combate de las fuerzas de defensa de Israel atacaron el último día en la Franja de Gaza, entre otros, centros de operaciones, varias zonas de reunión de las fuerzas de la organización, posiciones de lanzamiento de cohetes y antitanques, así como infraestructuras terroristas bajo algunas de las cuales había túneles de contrabando de la organización terrorista Hamas. Esta tarde estallaron enfrentamientos en Berlín entre manifestantes pro-palestinos y la policía. Manifestantes pro-palestinos quemaron y destruyeron anoche la sinagoga El Hamam en Túnez. La multitud también quemó rollos de la Torá. Protestas en Egipto contra Israel. Estados Unidos se queda solo en el Consejo de Seguridad de la ONU en su defensa a ultranza de Israel. Una resolución presentada por Brasil que pedía establecer pausas humanitarias y apoyada por todos los demás países ha quedado en nada por el derecho de veto estadounidense. Nueva gran manifestación anoche en Amán, frente a la Embajada de Israel en Jordania. Miles de personas se manifestaron en apoyo de Palestina en la ciudad griega de Atenas. Rishi Sunak, el presidente del Reino Unido, ha visitado hoy Israel. El jefe de gobierno británico planea también reunirse con otros mandatarios en diversas capitales de la región, pero aún no se conoce más detalles sobre el viaje. Josh Paul, director de Asuntos Públicos y del Congreso de la Oficina de Asuntos Políticos Militares del Departamento de Estado en Estados Unidos, dimite por lanzar más armas a un lado del conflicto, lo que creo que es miope, destructivo, injusto y contradictorio con los mismos valores que abrazamos públicamente. Cito textualmente. Estados Unidos levanta temporalmente sanciones al petróleo, gas y oro venezolanos tras acuerdos de Barbados. En la pasada noche se sucedieron varios enfrentamientos en Cisjordania. Los enfrentamientos tuvieron lugar en Nur Shams, Tulcán, Belén y Hebrón. Se desconoce si ha habido víctimas. Gantz informó a Joe Biden de que los esfuerzos para desmantelar a Hamas pueden durar años. Israel corrige y dice que los palestinos de Gaza no tienen por qué irse a Sinai. El portavoz del primer ministro israelí ha dicho a Sky News, Arabia, que no dijimos que los palestinos deberían ser desplazados a Sinai. Esta corrección tiene lugar después de que Egipto y más tarde Jordania advirtieran a Israel de que un desplazamiento de refugiados masivo es una declaración de guerra en toda la región. Actividades antiterroristas de las Fuerzas de Defensa de Israel y la ISA contra la organización terrorista Hamas en Judea y Samaria.
Israel despliega su flota de submarinos en todo Medio Oriente para prepararse para escenarios de combate contra Irán y Hezbolá. Las fuerzas de defensa de Israel bombardearon el arsenal de minisubmarinos no tripulados de Hamas. La cúpula de hierro intercepta cohetes disparados contra una plataforma de gas israelí en el mar. Los embajadores de los países árabes en Bruselas han instado hoy a las autoridades de la Unión Europea a solicitar un alto el fuego en la Franja de Gaza y a hacer todo lo posible para que se detenga de manera inmediata la violencia contra la población. Hay que hacer todo para parar la masacre en Gaza y salvar a los civiles, ha señalado en una rueda de prensa el embajador de Palestina en la capital belga, Abdalrahim Al-Farra. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha llegado hoy al Cairo, donde se reunirá con el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi a medida que empeora la situación humanitaria en Gaza. El presidente egipcio será el anfitrión de una cumbre regional e internacional el 21 de octubre sobre el futuro de la cuestión palestina tras el estallido del conflicto entre Hamas e Israel. El primer ministro británico Rishi Sunak dice que apoya a Israel. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha instado a todos los ciudadanos estadounidenses en el Líbano a prepararse para salir inmediatamente del país. La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos emite una alerta mundial. Precaución en todo el mundo. Debido al aumento de las tensiones en diversos lugares del mundo y a la posibilidad de que se produzcan atentados terroristas, manifestaciones o acciones violentas contra ciudadanos e intereses estadounidenses, el Departamento de Estado aconseja a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero que extremen la precaución. Los ciudadanos estadounidenses deben mantenerse alerta en lugares frecuentados por turistas y han de inscribirse en el Smart Traveler Enrollment Program, STEP, para recibir información y alertas y facilitar su localización en caso de emergencia en el extranjero. El Financial Times informa, basándose en un informe del Pentágono, que China parece estar acelerando la expansión de su arsenal nuclear y también podría estar considerando el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales no nucleares capaces de alcanzar Estados Unidos. Israel evacúa varias embajadas en Oriente Próximo. Altos funcionarios estadounidenses afirman que su país se prepara para enviar baterías del sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro a las fuerzas de defensa de Israel. Un comandante del ejército israelí pronostica que la inminente ofensiva terrestre sobre Gaza será larga. Alemania y Estados Unidos piden a sus ciudadanos que abandonen el Líbano. Hamas anuncia su responsabilidad de lanzar una andanada concentrada de misiles compuesta por 30 misiles desde el sur del Líbano hacia los asentamientos de la Galilea Occidental, en particular Nahariyah y Shlomi, que se encuentran en el norte de Palestina. El primer lote de ayuda humanitaria de Rusia ha llegado a Egipto. Será transferido a la Media Luna Roja egipcia, que junto con la ONU transportará la ayuda a la Franja de Gaza y la distribuirá entre la población civil. Gran manifestación a favor de Palestina en la Plaza de la República de París. El primer ministro Sunak, el primer ministro del Reino Unido, llega a Arabia Saudita para conversar después de la visita a Israel. Los servicios de inteligencia europeos han declarado que hasta ahora solo han visto pruebas que sugieren que entre 10 y 50 palestinos murieron a causa de la explosión en el hospital árabe Batista de Al-Hay, en el norte de Gaza, y no los 500 u 800 que afirmaban las autoridades palestinas. Movimientos inusuales de las lanzaderas de misiles balísticos de largo alcance de la Fuerza Aeroespacial del IRGC en la autopista Teherán-Qom. Abu Obaida ha declarado que llamamos al pueblo de nuestra umma islámica a movilizarse y marchar hacia Palestina para derrocar el proyecto sionista. Un buque de guerra de la Armada de Estados Unidos que operaba en Medio Oriente interceptó múltiples proyectiles cerca de la costa de Yemen, han declarado 2 funcionarios estadounidenses. Y hasta el principio del programa, esa era la actualidad más reciente a día de hoy en la guerra entre Hamas e Israel. Muy bien, Sara González, pues magnífico trabajo, como siempre. Muchas gracias. Pues nada, continuamos en este nuevo formato de España Tiempos Difíciles con
con tramos cortos y con protagonistas. El próximo de la guerra de conflicto Palestina, mañana.